Bienvenido a Minutos de Miedo, aquí encontrarás historias de terror contadas por usuarios de Reddit en un solo video. El casete de los gritos. Cuando tenía 12 años estaba en casa de mi primo, tenía unos 9 años, jugando en su trampolín. Este era un barrio antiguo, algo deteriorado. Mi primo y yo tenemos la brillante idea de colarnos en la vieja casa abandonada al otro lado de su cerca. Así que trepamos la cerca, caminamos por el sendero estrecho entre su cerca y el costado de la casa vieja, estábamos descalzos, ¿qué carajo? Y damos la vuelta hacia el frente de la casa. La puerta de entrada era realmente moderna, una puerta de acero con cerradura. Lo probamos y se abrió. Entramos y el olor nos golpeó como una pared. Este olor dulce y enfermizo llenó toda la casa, así que nos tapamos la nariz mientras caminábamos. Por suerte para nuestros pies descalzos, no había cristales en el suelo, pero sí mucho polvo. Era una casa de escopeta con quizás 4 habitaciones pequeñas, por lo que podíamos ver, y en la sala del frente había como 6 o 7 bicicletas de montaña. Pensamos que alguien simplemente estaba guardando cosas aquí. El baño estaba fuera de esta habitación y tenía un montón de pequeñas y viejas botellas de vidrio que parecían datar de la década de 1940 más o menos. La segunda habitación, después de la primera, tenía un montón de basura vieja, pero lo que me viene a la mente es un viejo reproductor de casetes con un casete todavía dentro. En la etiqueta del casete decía, Débora, 18 de marzo de 1993. Realmente no nos importaba esto. La tercera habitación tenía más bicicletas y más trastos, y tenía un pequeño armario a un lado. Quitamos las telarañas y no vimos nada más que una maldita motosierra con residuos de color marrón rojizo. Las alarmas sonaban en nuestras cabezas ahora, y aunque tratamos de racionalizarlo como simple óxido, decidimos ver rápidamente qué había en la cuarta habitación y luego en GTFO. Entramos a la cuarta habitación y vimos que estaba completamente vacía, a excepción de unas escaleras al sótano, mucho polvo y una pequeña cruz de madera. Pintadas en él estaban estas palabras, Débora, 29 de septiembre de 1963 a 18 de marzo de 1993. Entonces oímos un golpe en el sótano. Luego corrimos. Salimos corriendo por la puerta principal, bajamos por el sendero, trepamos la cerca, atravesamos el patio trasero de mi primo, entramos a su casa, subimos las escaleras, entramos a su habitación y nos metimos debajo de la cama. Nos quedamos allí durante horas, susurrando, especulando y prometiendo no volver nunca más allí. Pero lo hicimos. Podrías pensar que esto es ficticio, y lo expresé de esa manera. Pero no puedo compensar esto. Regresé a casa de mi primo unos días después. No despertó sospechas por parte de nuestros padres ya que vivía a unas cuadras de distancia y jugaban juntos todo el tiempo. Traje a mi hermana pequeña para jugar con los hermanos menores de mi primo. Mi hermana tenía 9 años, igual que mi primo, pero ni se me ocurriría decírselo. Ella era una gran charlatana y mi primo y yo habíamos decidido que no queríamos que nadie lo supiera todavía. Especialmente no los adultos. En cuanto a mi primo, de ahora en adelante lo llamaremos con Nor. Él no sabía que yo iba a ir, pero se alegró de que lo hiciera, porque había investigado un poco sobre la casa. Me dijo que, entre los primeros propietarios, una pareja de ancianos que había construido la casa a principios de siglo, se había mudado y nunca la vendió. Se lo dejaron a su hijo cuando murieron, y su hijo se lo dejó a su hijo. Pero nadie había vivido en él desde que se mudaron los primeros propietarios, por lo que había estado vacío desde aproximadamente 1948, lo que confirmó mi suposición sobre la edad de las botellas de vidrio en el alféizar de la ventana del baño. Desde entonces, la casa solo se había utilizado para guardar cosas. Ya habíamos planeado nuestra segunda visita. Esta vez teníamos zapatos y cada uno traía una linterna. Ambos teníamos nuestras propias armas, pero no nos atrevíamos a intentar sacarlos a escondidas de la casa, así que cada uno blandimos nuestras navajas, recién afiladas para la ocasión. Nos deslizábamos por el camino, entre la vieja casa y la parte trasera de su valla. En realidad, no era un camino.
Era un espacio de unos 5 a 6 pies de ancho, cubierto de ramitas, hojas y esas horribles plantas adhesivas. Todo esto era marrón, por lo que probablemente no vimos el ovillo de cordel en nuestra última aventura. Estaba acurrucada contra el costado de la vieja casa, debajo de un montón de hojas. Era aproximadamente del tamaño del puño de un adulto y era marrón, como suele ser el cordel. Parecía viejo y era bastante pesado. Lo guardé en el bolsillo y seguimos adelante. Nos arrastramos hasta el frente de la casa y rápidamente entramos. No queríamos demorarnos por si alguien pudiera vernos. Después de todo, era pleno día. En la casa nada había cambiado. Estaba exactamente como lo habíamos dejado. Me guardé el casete en el bolsillo, como uno de ustedes esperaba. Todas las bicicletas todavía estaban allí. También lo estaban la motosierra y las viejas botellas de vidrio. Parecía que nadie había entrado ni salido desde que nos fuimos, probablemente nadie lo había hecho, solo habían pasado unos días. Fuimos directamente a la última habitación después de husmear un poco en las otras tres y no encontrar nada de interés. La cruz todavía estaba allí. Después de quedarnos un rato esperando, escuchando algún golpe, reunimos todo el coraje que teníamos y decidimos bajar al sótano. Sé lo que estás pensando, qué cliché. Pero después de bajar las escaleras y doblar la esquina, con los cuchillos blandidos y listos, encontramos nada. Había algunos montones de hojas aquí y allá, una vieja lata de refresco vacía y otra basura variada. Pero por lo demás nada. No hay señales de que haya ocurrido nada malo. Así que volvimos arriba, descartando el golpe que escuchamos unos días antes como si la casa se estuviera asentando o desmoronándose, considerando la edad que tenía, y nos fuimos. Pero en lugar de regresar, decidimos ver el otro lado de la casa. Realmente desearía que no lo hubiéramos hecho. Había un par de viejas contrapuertas que no habíamos visto desde el sótano. La pintura, si alguna vez la hubo, se había descascarado por completo y ahora las puertas estaban grises. Estaban cerrados con clavos, así que volvimos corriendo, ninguno de los dos quería quedarse atrás, para coger un martillo de la caja de herramientas de su padre. Nos pusimos a trabajar en esas puertas, pero tenía que haber cientos de clavos allí, clavados torcidos y por todos lados. Ya estaba oscureciendo, así que dijimos que se joda y nos fuimos a casa. Al día siguiente volví y el trabajo continuó. Ya teníamos las puertas abiertas hasta la mitad y podíamos ver el sótano debajo. Ninguno de los dos podía pasar por el espacio, así que seguimos tirando de los clavos. Eran alrededor de las 3 de la tarde cuando terminamos, y cuando abrimos las puertas no encontramos escaleras y había un desnivel de unos 3 metros. Nos asomamos lo más que pudimos sin caernos. Olía tan mal. Estábamos seguros de que era la fuente del olor en la vieja casa. Era bastante pequeño, por lo que pudimos ver. Era estrecho y había un gran muro justo en el centro, con senderos estrechos a ambos lados que conducían a la oscuridad. El suelo estaba manchado y ambos sabíamos que era sangre. Sin embargo, tal vez nuestra imaginación infantil se estaba volviendo loca. ¿Quién sabe? Pero una cosa que sí sé es que ese sonido me perseguirá para siempre. El sonido del casete. La pusimos ese día en su reproductor de casetes. Estuvo estático durante unos 5 minutos y estábamos listos para rendirnos. Luego un grito. Un grito horrible y torturador. Los gritos continuaron, hasta que de repente cesaron, justo en medio de uno. Luego estática de nuevo. Tiramos el casete y nunca volvimos a hablar de ello, ni volvimos a entrar a la casa. Algo terrible sucedió en ese lugar. A menos que fuera una broma, que podría haber sido y espero que lo sea. Pero no lo creo. Nunca desenredamos el ovillo de hilo. Sin querer lo dejé en su casa ese día, tirado en el suelo junto al trampolín. Poco después compraron una casa y se mudaron a una extensión de terreno en Ceilán, Minnesota, a solo 20 millas de distancia. Todavía son dueños de la casa. Ahora está vacío y lo usan para guardar cosas.
Irónicamente, como bicicletas de montaña. Todavía vivo en Fairmont. Podría conducir hasta allí, coger el ovillo de hilo y desenredarlo. Pero creo que lo mejor es dejar el ovillo de cordel donde está. No quiero tener nada que ver con esa casa nunca más. Sé que escribí esto como si fuera una historia para dormir, y lo hice a propósito. Pero no inventé esto ni lo embellecí, en realidad no, pero la redacción hace que parezca que lo embellecí. Si el video te gustó, por favor deja un like, comparte y comenta para llegar a más personas. Que tengas un buen día. This place is nothing like back home. Jess and I need to do some exploring. There's so much to see.